Vamos a terminar nuestro estudio de Mesopotamia y de los pueblos que la invadieron y acabaremos hablando del arte islámico, que realmente es una herencia de los antiguos imperios persas. Vamos a hablar pues de la arquitectura de la dinastía safávida, que es, como recordamos, la primera dinastía de árabes chiitas que asientan en las tierras de Irán, el hoy Irán, la antigua Persia. Bueno, lo primero que vamos a ver es el palacio de Ardashir. El palacio de Ardashir es una construcción no del Islam, sino tiene sus orígenes en la arquitectura sasánida de casas y palacios. Los elementos arquitectónicos que se han desarrollado en este periodo musulmán está basado en el arte sasánida y sigue siendo el arte que va a influir extraordinariamente en nuestro nuevo momento de arte islámico. Es uno de los primeros ejemplos de este arte persa sasánida fue el palacio de Ardashir, hoy por desgracia prácticamente destruido. Aquí tenemos la ciudad de Ardashir en lo que sería el límite del actual Irak y actual Irán, de Mesopotamia y Persia. Bueno, pues la antigua fortaleza está hoy prácticamente en ruinas. Se construyó en el año 224 después de Cristo por el rey Ardashir I del Imperio Sasánida y se encuentra a unos 2 kilómetros al norte de la ciudad de Goj de la antigua Persia, actual Irán. El palacio incluye un Iván y esto vamos a tenerlo muy en cuenta porque el Iván va a ser el elemento arquitectónico que va a definir este arte del Imperio Sasánida y va a definir además el arte del futuro imperio de los islamitas. Empezó siendo una entrada al palacio y ya se convirtió posteriormente en una gran sala abovedada y con 3 cúpulas bajo de ella. Bueno, pues aquí tenemos un dibujo que emula lo que debió ser en su momento el palacio que ya hemos dicho que está destruido. Aquí tenemos el palacio también destruido, en el que vemos las 3 bóvedas, y esto es el Ibam, que será la entrada al palacio, que será, ya hemos dicho, un elemento arquitectónico que se va a traspasar del mundo político al mundo religioso, es decir, de los persas sasánidas, de los palacios persas sasánidas a los mezquitas islámicas. Aquí tenemos otra imagen del Ibam y las 3 cúpulas. Otra vez el Ibam y las 3 cúpulas del antiguo palacio de Ardashir. El Ibam con una bóveda de cañón, que fue una de las primeras bóvedas de cañón que se van a hacer de ese tamaño. Y ahí se encuentra un ejemplo, quizá el primer ejemplo de cúpula sobre trompa, aún de pie, con una técnica que permite pasar del cuadrado de la planta al circular de la cúpula. Aquí tenemos, por ejemplo, la planta cuadrada y la cúpula circular. Y aquí tenemos las 4 pechinas que nos van a permitir pasar de un espacio cuadrado a un espacio circular. Aquí vemos la pechina, que va a ser, ya digo, una de las pocas pechinas más antiguas que se conservan en la arquitectura, tanto de Islam como de muchos lugares. Aquí lo vemos muy claramente, las 2 pechinas que van a sujetar una cúpula que va a ser de aproximación de hilada. Vemos que cada uno de las filas se va a conformar pues con mortero y donde se intercalan piedrecitas que para hacer la forma de la cúpula. Aquí tenemos la cúpula que apea, hemos dicho, en las 4 pechinas que transforman el espacio circular en un espacio cuadrado. Bueno, esta es la visión desde fuera de las 3 cúpulas del palacio de Ardashir. Bueno, tenemos otro palacio muy importante, que es el de Ctesifonte. Este palacio también, por desgracia, ha sufrido muchas alteraciones y está prácticamente destruido. Aquí se encuentra la ciudad de Ctesifonte. También hemos dicho que en el antiguo Irak, y entre el antiguo Irak, y el nuevo, en el actual Irak y el actual Irán. Bueno, pues fue una ciudad importante en los imperios partos y sasánidas. Otra vez, los imperios partos sasánidas van a influir en la arquitectura y en el arte islámico.
estaba localizada, ya hemos dicho, a las orillas del río Tigris, uno de los dos ríos de Mesopotamia, y fue abandonada cuando después se fundó Bagdad por los abásidas. Querían Bagdad como capital y llegó a ser una de las ciudades más importantes de la antigua Mesopotamia. El Salón del Trono estaba bajo un arco que tenía más de 30 metros de altura, quizá uno de los arcos más grandes, una bóveda de cañón larguísima, de unos 25 metros de ancho y 50 metros de largo, quizá una de las mayores bóvedas construidas en ladrillo del mundo. El arco de Cefisfonte, que es lo único que queda de la ciudad, es hoy en día pues, un ejemplo de los antiguos ibanes que aparecieron en el mundo persa sasánida y que se va a trasladar al mundo islámico. Bueno, pues los musulmanes conquistaron Cefisfonte en el año 637. Aunque no se maltrató a la población general, la antigua ciudad fue perdiendo importancia debido a las pérdidas de poder económico y pasando este poder económico a la ciudad de Bagdad, capital de los abásidas, a partir del siglo VIII. Se cree que en ella estaba basada una de las historias de los cuentos de la mil y una noche, porque era una ciudad muy bella. Aquí tenemos lo que queda del antiguo palacio de Cefisfonte con su Iván, con su bóveda de cañón, hemos dicho de gran altura y de gran longitud, pero que hoy está pues, en franca destrucción. Aquí tenemos lo que queda del palacio, y esto es un sello que se hizo en el año 1923 sobre los restos de este palacio sasánida. Esto es una recreación, porque ya esta parte del palacio ya no existe, tan solo existe esta y el gran Iván. Esto es menos otra recreación para hacernos idea de cómo sería el palacio. Bueno, pues los Ivanes son quizá, le hemos dicho, el elemento característico de la arquitectura persa sasánida y de Partos que pasaría al mundo islámico y alcanzó su punto más importante en el arte selyúcida y será, como hemos dicho, el diseño, la unidad fundamental del diseño de la arquitectura. Desde el punto de vista arquitectónico, evolucionó de ser una habitación abierta a ser una gran antecámara de los grandes edificios. Se asocian comúnmente con la arquitectura islámica, pero sin embargo ya insistimos en que es un elemento de origen iraní y fue inventado muchísimo tiempo antes. Ya se había desarrollado en Mesopotamia incluso en el siglo III a.C. Es decir, que durante el periodo parto ya se habían desarrollado muchos de estos Ivanes. Esto es el Iván, aquí lo tenemos, el actual Iván, como se van a ver hoy. Y esto es una ciudad, la maravillosa ciudad de Isfahán, capital de la dinastía safávida, primera dinastía de el mundo persa musulmán. Aquí tenemos a Isfahán, la capital antigua de la dinastía safávida, luego pasará a ser Teherán con la siguiente dinastía, la Qajar. Bueno, pues Isfahán es la capital de la dinastía safávida. Ahí se encuentra una plaza porticada, donde se encuentra la mezquita, el gran palacio y una pequeña mezquita privada. Las mezquitas de Iván son mezquitas en las que uno o más de ellos dan frente a un prato central, que sirve como pasillo para el rezo. Muchas mezquitas de Iván son reconvertidas en templos del fuego zoroástrico y el patio utilizado para contener el fuego sagrado. El Iván combinaba con la planta cuadrada del palacio. Aquemenide dio lugar al modelo de planta de la mezquita llamada iraní, con 4 Ivanes que se encuentran en todo Irán y más allá, en Uzbekistán y en Pakistán. Vamos a ver la mezquita Al-Jama de Isfahán. Aquí llamamos mezquita Al-Jama, la mezquita del viernes. La mezquita Al-Jama es la mezquita donde se celebraba el rito el día santo de la semana musulmana, que es el viernes, y al cual estaban invitados todos los creyentes. Los cristianos tenemos una catedral, pero la gente acude a sus iglesias parroquiales. En el mundo árabe era preciso acudir a la mezquita Al-Jama, que era la mezquita principal de la ciudad. Porque el rezo de los árabes era un rezo comunitario, es decir, era la reunión de la umma. Entonces, para esto tenían que reunirse por lo menos un día a la semana en la gran mezquita Al-Jama. Por eso decíamos el otro día que las mezquitas tienen planta hipóstila para poderse ampliar, porque realmente el número de fieles va a crecer y tendrán que dar acogida a muchos de ellos, fundamentalmente el día santo del viernes. Vamos a ver la mezquita de Isfahán, una de las más bellas de las que quedan en el mundo islámico. Esa mezquita de la ciudad de
Isfahan está situada en el centro histórico de la ciudad e ilustra de manera arquitectónica cómo ha ido evolucionando la arquitectura de las mezquitas a lo largo de 12 siglos, porque ya se inició su construcción en el año 771. Es el edificio más antiguo de su estilo en Irán y sirvió como prototipo para varias mezquitas posteriores construidas en Asia Central. Tiene un diseño de un patio con 4 ibanes, propio de los palacios sasánidas, y paso de la arquitectura de los palacios sasánidas a la arquitectura islámica de carácter religioso. Sus cúpulas abovedadas representan una innovación arquitectónica que inspiró a los constructores de otros edificios de la región. El sitio tiene además detalles decorativos que representan todos los desarrollos estilísticos que abarcan más de 1000 años del arte islámico. Aquí tenemos el palacio, la mezquita y el gran patio de la mezquita de Isfahan. Aquí tenemos la entrada de uno de los ibanes que dan entrada a la mezquita. Vemos la gran entrada al Ibán, que además está decorado con mocárabes. Esta decoración también es un elemento muy típico del mundo árabe, que son como un nido de abejas, que se ven aquí también, los mocárabes, como estalactitas que caen de la parte superior de la bóveda de cañón del Ibán. Aquí tenemos un Ibán, otro Ibán y la bóveda abollonada de la mezquita. Los mocárabes, la decoración en letras coránicas y en arabescos, la decoración en letras coránicas, y esto es las antiguas pechinas que hemos nombrado. Aquí aparecen decoradas con bellos mosaicos y son el objeto arquitectónico, el elemento arquitectónico que dará paso de una planta cuadrada a una planta circular que formará una cúpula. Es decir, las cuatro pechinas que dan lugar que posibilitan el paso del cuadrado al círculo. Aquí vemos una de las decoraciones de la mezquita. Aparece esbelta y espigada con sus dos enormes minaretes. Sus paredes están cubiertas con cerámicas, predominando el color azul. Dibujan motivos geométricos, porque ya hemos dicho que el arte islámico es en su mayoría anicónico, no puede tener ni flores, ni hombres, ni animales. Una vez en el interior de la mezquita, se puede ver el extremo del patio. Aquí vemos la cúpula abollonada de la mezquita y los dos altos minaretes. Es una mezquita muy esbelta, como vemos, y de gran visibilidad en toda la ciudad. Maravillosa cúpula abollonada y uno de los minaretes. Los dibujos en arabesco y en letras coránicas, la decoración anicónica del mundo árabe. El interior de la cúpula. Bueno, pues muchos de estos edificios fueron utilizados, los ibanes, para otros muchos edificios, como por ejemplo, como para hospitales, como para enserrallos de caravanas, para madrasas, que es un tipo de universidad o de escuela coránica, cuyo nació en Irán, pero también se extendió a Siria, a Egipto y al norte de África. En las construcciones destinadas a viviendas, los ibanes estaban frecuentemente orientados al norte, ya que era el lugar más sombreado donde se podía uno proteger del caluroso verano. Aquí tenemos uno de los que hemos dicho, que es ibanes que van a ser utilizados en lugares distintos a las mezquitas. Vamos a ver el palacio de Isfahan, la gran ciudad, que se llamó el Palacio de la Puerta Alta. Es un palacio, quizás se llama esto porque tiene 5 plantas. Fue construido en el siglo XVII frente a la mezquita. Deriva de un pasaje abovedado que recorre el centro del edificio y sirve para enlazar con el espacio que anteriormente ocupaba el palacio safávida. Esto es una imagen, una especie del palacio de Ali Capú, hecha por Jean Cardin en 1673. Dice que asistió a una recepción y que tanto el rey y sus invitados asistieron a un juego de polo y demostraron el tiro y luchas contra animales salvajes mientras tomaban un refrigerio, es decir, que contaba la grandeza y la gran importancia que tenían las distracciones en aquellos momentos, ayudados por los caballos y por los animales que luchaban mientras ellos tomaban un refrigerio. Este es el palacio, que tiene, hemos dicho, 5 alturas
la parte lateral son 2 alturas, pero la parte central con una gran terraza en la parte anterior y el imam que sujeta el edificio. Tanto el arco y la parte de recepción central están flanqueados por 2 hileras de habitaciones más pequeñas, creando todos una estructura de 5 plantas. Y la tenemos, la estructura de 5 plantas en que se transforma el palacio. Esto es en la actualidad, los coches de caballos. Vemos las 5 plantas que conforman el palacio de Isfahán. La parte frontal con la gran pórtico, el imam, y la parte posterior con los 5 pisos que son las habitaciones que conformarán el palacio de la ciudad de Isfahán. Decoración del interior, una de las trompas decoradas con mocárabes. Vemos las trompas decoradas con mocárabes y los ibanes decorados con mocárabes y la cúpula decorada con mocárabes. Bueno, hay también un mausoleo, el mausoleo de Seyyed Rock ad-Din, que era un importante místico y científico del siglo VIII que fundó la famosa escuela de Yazd. Está muy próximo a la mezquita del Viernes y su espectacular cúpula azul es visible desde allí. Por la noche la cúpula está iluminada y se puede reconocer desde cualquier terraza de cualquier restaurante cercano o cualquier hotel cercano. Aquí tenemos la cúpula del mausoleo, también de cerámica vidriada azul, decorada, como hemos dicho, con figuras geométricas y con letras coránicas. Bueno, el otro día hablábamos de que el último Shah fue depuesto porque los sacerdotes chiitas de Qum se rebelaron. Pertenecía a esta ciudad santa de Qum, el Ayatollah Khomeini. Esta es la mezquita de Qum, que es una ciudad sagrada, es decir, una ciudad de peregrinación sagrada de los chiitas. Y estos fueron los que terminaron con la última dinastía, la dinastía Pahlavi, y fueron los que desde este lugar había un gran centro de religión islámica chiita, por tanto fundamentalista, que fue contra los últimos shahs de la dinastía Pahlavi. Aquí tenemos la entrada en la mezquita con las mujeres ataviadas con la forma que actualmente se atavían las mujeres en el Irán de los ayatolás. Aquí vemos un detalle de las decoraciones en letras coránicas, en formas geométricas y sin iconos, una decoración anicónica. Bueno, pues el arte de la dinastía Qajar, que fue la última, el ascenso del poder de los Qajar fue bastante rápido. 5 años después de salir de la prisión, su líder, Agha Muhammad Qajar, derrocó a la dinastía reinante y entonces convirtió a los Qajar en los gobernantes totalmente de toda Persia. El rasgo más importante fue su mecenazgo artístico y su pintura. Vamos a ver que es pintura icónica, lo cual crea un paréntesis frente a lo anterior, que hemos dicho que el arte islámico es anicónico. Ahora explicaremos el porqué de esta icónica. Aquí vemos la figura de uno de los shahs, icónica. Aquí vemos al shah rodeado de sus emires, pinturas todas ellas. Aquí vemos una pareja de guardas, de soldados. Aquí vemos una bailarina con su pandereta, es decir, pinturas icónicas en las cuales aquí aparece otra mujer islámica con un pájaro, aparecen mujeres y aparecen iconos. ¿Y esto por qué es? Porque entendieron que los Qajar, que así su imagen, al conocer su imagen, su dinastía sería más perdurable. Vemos imágenes, siempre todas icónicas. Los artistas del largo reinado de los Qajar produjeron obras de gran interés e importancia. Se convirtió en la meca de los creadores, pero en pleno proceso de occidentalización, es decir, se estaban haciendo mucho más occidentales. La dinastía Qajar decidió adherirse a los valores religiosos del Islam, es decir, a pesar de que el mundo europeo, el mundo occidental estaba entrando en el mundo oriental de la antigua Persia y el actual Islam, la dinastía Qajar se mantuvo dentro de los valores, pero eso es lo que os decía antes. Hay un aspecto llamativo, que dentro de este mundo totalmente islámico se produjeron obras figurativas. Es decir, que los gobernantes de la dinastía Qajar lo que intentan es ser fieles a la realidad.
y esta tendencia no existía en el mundo islámico. El arte figurativo estuvo pues ligado al deseo de dominio por completo de la religión. Creían que al documentar su imagen fortalecían su posición dentro de la sociedad iraní. Por esto la dinastía Qajar va a ser muy importante su arte, pero fundamentalmente su pintura iba a ser figurativa. También aparecen estos cuencos que son mucho más, compatibles con la decoración islámica que lo que las anteriores figuras decorativas. Eso también son figuras metálicas de plata que tienen también decoración en formas geométricas y también no son figurativas. Bueno, apareció en la dinastía Qajar, apareció en el año 1852 al 1840 un pintor llamado Kamal ol-Molk. Realizó estudios en Teherán, en la Politécnica de Teherán, pero debido a su rápido progreso, el rey Nasereddin Shah a los 18 años le dio el título de el pintor de valioso mérito, el título de Kamal ol-Molk. Y lo mandó a Europa para que estuviera en París, en Florencia y en Versalles. Él adquirió en Europa el arte completamente occidental. Sus obras más conocidas fueron El Adivinador de Bagdad, El Orfebre Bagdaí y su pupilo, La Plaza de Kerbala y El Árabe Durmiente. Murió en 1940 y fue enterrado junto a su esposa Sufí en Atar. Simbólicamente ponía final a la adherencia persa a la pintura académica. Aquí tenemos el druida, pintura completamente occidental, aunque los temas, por supuesto, son orientales. Muy bella pintura, un gran pintor, es decir, niñas mendigas, también tema iconográfico oriental, pero técnica occidental. Aquí tenemos están modelando porcelanas, están arreglando una porcelana, haciendo este trozo que se ha roto, lo están adhiriendo. Y aquí tenemos a un sabio reposando en su despacho, y vemos también la pintura de tipología completamente occidental, de tipología oriental, pero de técnica occidental. Bueno, la última dinastía es la dinastía de Pahlaví. En 1925, Reza Jan, el padre del Shah que conocimos, depuso al último Shah de la dinastía Qajar e inauguró la dinastía Pahlaví. En Irán hubo un desarrollo político y social, y en 1940 se alteraron radicalmente las artes plásticas y este país modificó por completo su tendencia. El movimiento artístico moderno en Irán tiene su génesis a finales de los años 40 y principios de los 50. Aquí vemos un paisaje ya completamente alejado de las técnicas y de los modos del mundo islámico. Bueno, pues además de esto, en el 1949 se fundó la Galería Apadama de Teherán y tuvo la emergencia artistas como Marcos Grigorian en los años 50, que firmó un compromiso de creación de una forma de arte fundamental en Irán. En 1977 se inauguró el Museo de Arte Contemporáneo, y que presume de tener una importante colección tanto de artistas occidentales como iraníes. Este es el Museo de Arte Contemporáneo de Teherán. Esta es la escalera interior, fabricado con ladrillo, que es uno de los materiales más usados en esta geografía. Aquí vemos unas esculturas modernas, contemporáneas, en el jardín que rodea al Museo de Arte Contemporáneo de Teherán. Vemos aquí, por ejemplo, un dibujo de Toulouse-Lautrec que adorna una de sus paredes. Aquí vemos una serie de serigrafías no me acuerdo el nombre del artista, que aparece el gran político de la China comunista. Aquí vemos también unas imágenes de la Faradiva, la esposa, con Andy Warhol, no me salía Andy Warhol, es decir, anterior también son las Mao Zedong, unas serigrafías de Mao Zedong hechas por Andy Warhol. Aquí tenemos a la Faradiva, también hizo unos retratos. Andy Warhol fue detrás del negocio, entonces
bueno, desde Mao Zedong, bueno, Mao Zedong no posó para él, pero él se atrevió a retratarlo, hasta Faradiva, que sí posó para él, es decir, que recorrió todos los lugares del mundo y fue tras los famosos para aplicar con ellos sus diversas formas de realización artística. Esto, por ejemplo, es el cubismo que se encuentra en el Museo de Teherán. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta el próximo día.